Bienvenidos a todos Blackers a este video de Life is Strange, en donde contaré un poco sobre el personaje de Rachel Amber. Básicamente hablaré de todo lo sobre este personaje, desde datos hasta su historia, para conocerlo más a fondo, cosa que voy a hacer también con Max y con Chloe en un futuro. Para contar todo sobre este personaje lo dividiré en dos videos, y como ya lo ven en el título de este, vamos a empezar con 16 datos que debes saber sobre Rachel Amber. Una última cosa, y es para recordarte que si el video te gustó, te invito a que muestres tu apoyo dejando tu opinión, dejando tu like o compartiéndolo con tus amigos y amigas para que más gente se entere de estos contenidos. Dejo de aburrirlos y empezamos con el video. Whatever happens, Rachel, I'm here. Rachel nació un 22 de julio de 1994 en Long Beach, California, pero terminó mudándose a Arcadia Bay por el trabajo de fiscal de su padre. Su nombre completo es Rachel Dawn Amber Gerhardt, o Gerhardt, como quiera decirle. Este último apellido lo sabemos ya que nos lo revelan en Before the Storm. Este último apellido es el de Sarah, la madre biológica de Rachel, ya que, como sabemos, por adicción a las drogas fue separada de ella al poco tiempo de haber nacido. Si mal no recuerdo, fue cuando Rachel tenía 2 años, creo. Ahora mismo no estoy muy seguro. El caso es que su padre se la llevó y después consiguió otra mujer, la cual se llamaba Rose, pero su apellido nunca lo revelan. Rachel es ambidiestra. Eso se lo cuenta a Chloe cuando viajan en el vagón de tren del episodio 1 de Before the Storm. Rachel siempre se caracterizó por ser alguien perfecta, ya que se destacaba en todas sus actividades y se le reconocía como una estudiante ejemplar y de excelencia, tanto para sus maestros y alumnos. Además que era alguien muy popular y muy querida por aquellos cercanos a ella. En Before the Storm, Rachel cuenta que su sueño siempre fue la actuación. Esto se lo demuestra por el compromiso que tiene con su clase de teatro. Pero luego de que esta clase fuese cambiada por fotografía a causa de Victoria Chase, se da cuenta que quiere ser modelo. Al parecer esto se debió al interés que tenía sobre su maestro Mark Jefferson. El signo de Rachel es Leo. ¿Pero qué significa? Pues que es un león, ¿no? ¡No! Entonces que es de julio, ¿no? Tampoco. Entonces... sí. Este signo se caracteriza mucho con el fuego, y en Before the Storm hacen referencia a esto, unas bastante obvias y otras algo discretas. Tiene 6. Lo de Don Ramón fue una simple broma, no me hagan caso. Digo, ¿no? El nombre Rachel se originó porque es la combinación de los nombres de los dos directores del juego, Raúl Barbet y Michael Koch. Y Rachel no era originalmente el nombre para este personaje. Durante el desarrollo del juego su nombre iba a ser Jessie Amber, pero por motivos desconocidos se terminó cambiando. El apellido Amber proviene de su padre. What? Sí, yo me quedé igual, tranquilos. No, pero ya en serio. El apellido Amber hace referencia al sistema de alerta Amber Alert, que se usa para informar la desaparición de una persona. Y sabemos que en la primera entrega, Rachel se encuentra desaparecida. Una gran coincidencia, ¿no? En los carteles de Se Busca, que encontramos a lo largo del juego original, nos dice que el color de los ojos de Rachel son avellana, pero en Before the Storm, el color de sus ojos es verde. No sé yo por qué lo cambiaron, pero es un cambio que le favorece bastante al personaje. Thanks. El juego original hace una cantidad enorme de referencias a la serie Twin Peaks, y Rachel es una de ellas, y una muy importante, ya que parece el personaje está basado en Laura Palmer, la joven que, al igual que Rachel, desaparece y eso provoca los acontecimientos de la serie. Pasa lo mismo con Rachel. Su desaparición es una parte fundamentalmente importante en la historia de Life is Strange, además que ambas comparten el mismo día de nacimiento, el 22 de julio. Rachel se le presenta a Max de forma indirecta en determinadas ocasiones del juego para guiarla en la forma de una sierva,
la cual es de forma transparente suponiendo que se trata de un espíritu, y la veremos con frecuencia en algunos episodios. Rachel tiene 2 tatuajes. Uno lo tiene en su pantorrilla derecha y tiene la forma de un dragón, el cual tiene varios significados, los cuales se caracterizan mucho con este personaje. Verán, el símbolo del dragón está relacionado con la fama, reputación, fuerza y poder, cualidades que se aplican mucho a lo que es la personalidad de Rachel. Además, que también demuestra deseo y pasión sexual. En la primera entrega, muchos cuentan a Max que Rachel era una persona fuertemente activa a lo que era la intimidad sexual. Todos saben a lo que me refiero, así que no tengo que dar más explicaciones. Estos dragones también se asocian con la sabiduría y regeneración, refiriéndose esto al alto desempeño académico de Rachel, así como su constante presencia en los pensamientos de las personas con las que hablábamos en Arcadia Bay. Nos dábamos cuenta que casi con cualquier persona con la que hablásemos podíamos preguntarle sobre Rachel. Los dragones también se caracterizan por ser grandes guardianes guías y protectores, refiriéndose aquí al papel importante que hizo en la vida de Chloe, así como también la guía que le fue a Max por medio del ciervo durante el juego. Su otro tatuaje es de una estrella, el cual lo tiene en su muñeca izquierda y significa protección, equilibrio, verdad y esperanza. Pero lo interesante no es su significado, sino su origen. Y es que este tatuaje se origina en el episodio 2 de Before the Storm, un poco antes del final, y ocurre durante una decisión, en la cual una opción es pedirle a Rachel que se haga un tatuaje, el cual Chloe se lo dibuja con su marcador en la muñeca izquierda. ¿Y qué crees? Pues que tiene la forma de una estrella. Ahora muchos estarán diciendo, no necesariamente tuvo que hacérselo por esto, pero muy atento a lo que viene, y es que si elegimos esta opción, al final del episodio 3 podemos ver a Rachel con estos 2 tatuajes. De lo contrario, si elegimos alguna de las otras 2 opciones, al final del episodio 3 solo se verá su tatuaje del dragón. A pesar de que tenga sentido esto que dije, existe la posibilidad que también se lo haya hecho en otro momento, nunca se sabe. Sabemos que una de las cosas que caracteriza a Rachel es su pendiente de pluma, el cual por supuesto contiene un gran significado. Las plumas son representaciones de los ángeles, los cuales se presentan a través de objetos. Las plumas son uno de ellos, y es que la pluma significa salud, paz y conocimientos espirituales a través del lenguaje de la luz, describiendo a Rachel entonces como un ángel guía y protector espiritual. Claro ejemplo, la ayuda que le brinda Max a lo largo del primer juego para encontrar el origen de su desaparición. Rachel murió un 22 de abril de 2013 a causa de una sobredosis de drogas hecha por Nathan Prescott, y esto genera los acontecimientos de Life is Strange original 6 meses después, en el juego por supuesto. Y bueno señores, pues estos serían todas las curiosidades que tengo sobre Rachel. Existen más obviamente, pero las que me interesan son contar estas para lo que viene en el siguiente video, ya que esta fue, por así decirse, la introducción, ya que el siguiente será más completo porque voy a contar la historia de este personaje. Me refiero a historia con lo de su desaparición. La desaparición pues porque es una parte fundamental de lo que serían estos 2 juegos Life is Strange, y siento que es muy importante que todos de nosotros como fans de estos juegos los conozcamos. Voy a hacer bastantes referencias sobre estos datos, así que por eso es que lo quise poner esto de primero antes que contar la historia. Además que ya con estos datos que les di ya es muchísimo más fácil saber más sobre este personaje. Pero bueno, esto sería todo. Por favor dejen la opinión acerca de qué les parecieron, si ya te sabías algunas, si no te sabías muchas, si te sabías la mayoría, en fin, que participes. Así que bueno, yo aquí me despido y nos vemos hasta la próxima.